Bien, manténganse de pie. Vamos a orar. Oremos. Señor, queremos venir como un pueblo, Padre, a adorarte, creyendo, Padre, que tú mandaste a tu Hijo, Padre, a morir por nosotros y resucitó y venció la muerte. Padre, queremos esta mañana adorarte con todo el corazón y que podamos oír tu palabra, Padre. Háblanos, Padre, esta mañana. Quédate aquí con nosotros, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra que por nuestros frutos nos conocerán. Y de modo que si nosotros aplicamos esos frutos o esos principios que leemos en la Biblia y que Dios nos manda, creemos que existió una cierta persona que vivimos por, se llama Jesús, ¿verdad? Entonces usted cree y demuestra con su fe y con su vida que Jesús murió por usted. Amén. Adoremos. Y creemos y nos hace ver Dios por lo que tenemos, ¿sí?, en alrededor, por la creación, por cosas que se muestran en nuestra familia, problemas, lo podemos
segmento se llama Dame Fe. Solo tú ves
nos darás las fuerzas, Padre, como las águilas, Padre, para volar, Padre, más alto, Padre. Queremos, Padre, tomar este tiempo para orar por las ofrendas, Padre, que las tomes en tus manos, Padre, podamos, Padre, seguir ministrando a otras personas, Padre, por medio de estos ministerios y en otros lugares también. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Más tú
qué lindo escuchar las voces con máscara, sin máscara. No hay nadie que los detenga de adorar el nombre de Dios. ¿No lo cree así? Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Es un gozo volverlos a ver, mis hermanos. El domingo pasado no estábamos aquí, andábamos en Tres Ríos, andábamos de campamento, estábamos gozando, estábamos en bautizos. Dios se mueve de maneras que no entendemos, mis hermanos. Y aunque el Estado quizás trate de decir, no permitan, no pueden cantar, no pueden hacer esto, no pueden hacer el otro, no nos pueden detener de alabar el nombre de Dios por las cosas que Él hace en nuestras vidas. Amén. Me gozo de verlos a cada uno de ustedes. Tenemos a unos hermanos que no nos habían visitado desde tiempo. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, los extrañamos. Tenemos aquí a una pareja que nos visita por primera vez, al menos yo no los conozco. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga, esperamos que se gocen. ¿Quién más? Ya todos somos de casa, ¿verdad, Roberto? Bienvenido, Dios te bendiga. Muy bien, tenemos unas cositas que hablar aquí. En primer lugar, tenemos cumpleañeros esta semana. Bueno, cumpleañeras, porque todas son mujeres. Así es de que les damos feliz cumpleaños a estas damas. A ver, esta cosa no está funcionando. Aileen Matías, Janet Castro y a Nicole Godoy. Y les decimos juntos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es el deseo de nuestra iglesia, de su servidor, para mi hermana Aileen, para Nicole y para Janet. Así es de que, mis hermanos, feliz cumpleaños y que el Señor les dé muchos, muchos años más de vida. Amén. Muy bien, hay algunos comerciales y anuncios que me gustaría recordarles. Esta noche continuamos nuestras películas de Aquí en el Campo a las 7 de la noche, si usted nos puede acompañar. Si no quiere cocinar, venga, hay hot dogs gratis, hay papitas gratis y agua. Pasamos un lindo tiempo, tomamos cafecito y los niños pues juegan ahí. Así es de que, qué mejor manera de pasar la tarde. Si tiene tiempo y le gustaría acompañarnos, venga y acompáñenos aquí en el campo de fútbol arriba. Esta tarde, después del servicio, tendremos una reunión de ministerios, así es de que si usted está envuelto en algún ministerio, por favor permanezca 10, 15 minutos, tenemos unas cosas que hablar. Por último, sabemos que esta pandemia todavía no se acaba y quizás no se va a acabar, soy honesto, ¿verdad? Solo Dios sabrá. Pero por lo consecuente, si usted se siente enfermo, si usted se siente con síntomas, les pedimos que por favor, si desea quedarse en casa, si puede quedarse en casa, permanezca en casa. Si le han hecho un examen reciente, permanezca en casa hasta que los resultados regresen. Ya hemos dicho, esto es por amor a los demás, ¿verdad? Les sugerimos, aunque no es requerido, que usted utilice su mascarilla. Si usted no tiene, se le olvida, tenemos ahí atrás, si gusta ponerse una, si no gusta ponerse, pues no lo vamos a forzar. Amén. Así es de que estamos todos juntos en esto, ¿verdad? Y usted me va a ver a mí ando con las manos así, es porque tengo que recordarme de no andar dándole la mano a todos, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados, somos hispanos, la mano y el abrazo, ¿verdad? Mano, Dios te bendiga. Tenemos que refrenarnos de eso, así es de que si usted lo puede hacer, hágalo. Muy bien, después de hablar todo eso, quiero tomar unos minutos de oración rápidamente. En primer lugar, para darle gracias a Dios, porque Dios es bueno y porque hemos estado orando por unas personas que habían estado contagiadas. La prima de nuestra hermana Blanca, Graciela se llama, ¿verdad? Gabriela, perdón, soy tremendo, soy horrendo con los nombres, ya me conocen. Gabriela y su familia, gracias a Dios y gloria a Dios,
ya están recuperados y ya están bien. Y es motivo de darle la honra y la gloria a Dios, mis hermanos, porque Dios es poderoso y este virus no tiene nada en contra de Dios. Dios es mucho más poderoso que Él. Así es de que vamos a orar en esta mañana. También me informaron de una muchacha la cual aceptó a Cristo, si se acuerda, en Oceanside cuando estuve trabajando el año pasado allá. Melissa ha estado contagiada. Quiero orar por ella en esta tarde, al igual que otras personas que se me ha dicho. Así es de que rápidamente inclinen su rostro ahí donde está y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por este momento que tú nos permites estar aquí juntos para congregarnos en tu nombre. Señor bendito, reconocemos que nuestros días aquí en esta tierra son pocos, Padre, porque tu Hijo Jesucristo viene por su iglesia pronto. Y Señor, tu palabra nos manda a no dejarnos de congregarnos, mucho más cuando vemos que el día se acerca. Y mi Dios, mientras observamos todo lo que pasa, la violencia que aumenta cada día, el odio, el pecado, la maldad, las enfermedades, los desastres naturales, Padre bendito, no hay más explicación más que entender y saber que tu Hijo Cristo viene pronto. Así es de que, mi Dios, estamos aquí como un cuerpo, como una iglesia, juntos, primero para alabarte, para adorarte por todo lo que tú haces, por todo lo que tú eres, y para darte gracias, Señor, porque tus misericordias continúan para nosotros. Y las peticiones, Señor, que traemos delante de ti, tú las escuchas y tú las respondes. Y mi Dios, yo en este momento agradezco, Padre, por la familia de Gabriela. Gracias, Señor, porque tú has obrado, tú has pasado tu mano de sanidad sobre este virus. Y, Señor, yo estoy seguro que esta enfermedad será para fortaleza de la familia, para fortaleza espiritual. Y mi Dios, tú te mostrarás de maneras en esta familia que jamás ellos han experimentado. Yo los dejo en tus manos y te pido, mi Dios, que los bendigas, que sigas fortaleciendo y que termines tú la obra que has empezado en ellos. Padre Santo, también oro por Melissa en este momento, por sus bebés, por sus niños. Señor, yo te ruego que tú traigas mejoría a ese cuerpo. Padre bendito, que tú una vez más utilices esta enfermedad para hablarle, para demostrarle que la amas, demostrarle, Señor, que tú tienes un plan para su vida. Y mi Dios, que Melissa pueda aprender a depender de ti, a conocerte más cada día. Señor, continuamos orando por cada uno de nuestros hermanos. Te ruego que tú los guardes en el hueco de tu palma. Que tú, Señor, los libres de cualquier percance de este virus. Señor, por mi hermano Ramón, volvemos a ponerlo delante de ti. Bendícelo, fortalécelo, a su esposa. Padre Santo, por mi hermana Silvia, te pido también, Señor, sé tú con ella, provee para sus necesidades, fortalécela, Señor. Por cada uno, Señor, de las personas que todavía, Señor, no están listas para regresar. Yo las pongo delante de ti, Señor, y te pido que seas tú quien fortalezca su vida, su corazón. Padre, para los que estamos aquí, yo te ruego, abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Permítenos, Señor, comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Mis hermanos, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Hace 2-3 meses, cuando empezamos esta pandemia, empezamos a estudiar las cartas de Pablo desde la cárcel en Roma. Son 4 cartas que Pablo escribió entre los años 60 y 62 más o menos. Son las cartas de Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios, aunque no es necesariamente en ese orden, pero esas son las 4 cartas. Ya hemos estudiado Filipenses, Colosenses. Este día empezamos a estudiar Efesios. Y hemos visto estas cartas son
poderosas para el Evangelio. Tienen un mensaje no solo práctico para nuestra vida, sino que tienen uno de los fundamentos más esenciales de la vida cristiana. Y si usted lee estas cartas, yo le recomiendo que usted tome 30 minutos, una hora si es posible, y que la lea de principio a fin. Porque es una carta, ¿verdad? Cuando usted lee una carta, no empiece a leerla y se queda media y después al otro día vuelve a leer la segunda parte. La leemos toda junta, ¿verdad? Queremos saber qué es lo que nos está diciendo el que la ha mandado, ¿verdad? Nosotros somos el destinatario y así la leemos. De esa manera debemos de leer también estos libros, estas cartas. La carta a la iglesia de Éfeso es una carta hermosa, es una carta llena de doctrina y está dividida en dos partes. Del capítulo 1 al 3, Pablo habla de la doctrina esencial de la iglesia y el capítulo 4 al 6 es la aplicación práctica de lo que acabamos de aprender. Así es de que es un libro fácil, pero está profundo en doctrina. Y en este día, con la ayuda de Dios, veremos si logramos pasar desde el versículo 2. No sé, ya saben, si me emociono puede ser que nos quedemos por ahí. Si no, con la ayuda de Dios llegaremos hasta el 14. Vamos a ver cuánto el Señor nos permite estudiar en esta mañana. Así es de que entramos en nuestro estudio. Abra su Biblia al libro de Efesios, capítulo 1. La epístola de Pablo a los Efesios. El tema principal es la unidad de la iglesia. Como ya sabe usted, me gusta darle datos históricos, datos importantes de cada uno de los libros para que usted sepa. Tenemos que saber estas cosas, de lo contrario, a veces no podemos entender el mensaje de Pablo. El autor sabemos que es Pablo. ¿Cómo sabemos eso? El versículo 1 nos dice, Pablo mismo lo está escribiendo, apóstol de Jesucristo. Sabemos quién es Pablo, ya hemos estudiado su vida, un rabí que creció en el judaísmo. Pero en Hechos capítulo 9, Dios lo llama del judaísmo al cristianismo y pasa de perseguir a la iglesia a fundar iglesias. Es un testimonio hermoso. Y alguien me dijo un día, pastor, ¿usted solo de Pablo predica? Bueno, porque Pablo predica a Cristo y yo predico a Cristo también, pero uno de mis héroes bíblicos es definitivamente Pablo, porque me relaciono con él, puedo entender ese amor, ese fervor que Pablo tenía y cómo Cristo lo sacó y lo escogió para predicar el evangelio. Un testimonio poderoso. La fecha de este libro es más o menos entre el año 60 a 61. Como dije ya anteriormente, Pablo se encontraba en la cárcel. Y es interesante cuando leemos estas cartas que Pablo no escribe con tristeza, no escribe quejándose. He estado aquí, nadie me ha visitado, nadie me ha mandado nada, nadie me ha escrito, estoy solo, tengo frío, tengo hambre. No. Estas cartas tienen el sentido, o lo que Pablo quiere es alentar a las iglesias. Desde la cárcel, Pablo está alentando a las iglesias. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Es difícil alentar a una persona cuando nosotros mismos estamos en dificultades. Pero déjeme decirle que el cristiano que está fundado en Cristo, no importa las dificultades, va a poder dar un mensaje de aliento, porque va a ser el Espíritu Santo que hable a través de usted. En el año 60-61, Pablo estaba encarcelado en Roma, junto con otros hermanos. La audiencia es la iglesia en Éfeso. Ahora, la ciudad de Éfeso era una ciudad comercial, era la tercera ciudad más prominente
imperio romano. Estaba Roma, estaba Antioquía y la tercera era Éfeso. Ahora, Éfeso, a pesar de ser una ciudad tan grande, tan comercial, tan idólatra, también se considera la tercera ciudad fundamental para la predicación del Evangelio. La primera es Jerusalén. La segunda es Antioquía, que fue donde por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos. Y la tercera es Éfeso. Éfeso, fundada en medio de toda esta idolatría. Una de los edificios principales de esta ciudad era el templo y ¿cómo se dice? La imagen que habían hecho de la diosa Diana. El templo de Diana medía 52 pies de alto y tenía varias columnas alrededor. Era considerada una de las séptimas maravillas del mundo antiguo. Era un templo grandísimo, hermoso para los que adoraban a esta imagen tan horrenda de la diosa Diana. La diosa Diana se creía que era la diosa de la fertilidad y era una estatua de varios pies de altura y de anchura. Se me escapan las dimensiones correctas o exactas, se las debo a la próxima, pero era una estatua horrenda, con senos por todos lados, porque se creía la diosa de la fertilidad. Y esta era la diosa que en esta ciudad se adoraba, la diosa Diana. Si regresamos a Hechos capítulo 18, rápidamente quiero que vayamos porque es importante que sepamos cómo fue que Pablo llegó ahí. Pablo está en su segundo viaje misionero y se detiene en Corinto en el capítulo 18 y halla ahí a dos personas, a dos esposos, Priscila y ¿quién? ¿Sabe? Aquila, Priscila y Aquila. Estos dos esposos están enamorados de Cristo, están fervorosos, quieren servir, quieren plantar una iglesia. Han venido desde Roma, han venido desde Italia. Cuando Claudio dejó que los judíos volvieran a regresar, ellos salieron, regresaron, llegaron a Corinto. Y ahí en Corinto, Pablo los encuentra. Y desde ese momento ellos empiezan a servir con Pablo, a predicar con Pablo, a aprender de Pablo. Pablo permanece ahí en Corinto por 3 años predicando. Y después de ahí Pablo sale para Macedonia, regresa por Éfeso, pasa por Éfeso, por Antioquía y regresa a Jerusalén. Y después, en su tercer viaje, regresa una vez más a Éfeso y es donde él enseña por 2 años y medio ahí en Éfeso. Bueno, de regreso a Jerusalén, Pablo deja a estos dos siervos ahí, a Priscila y Aquila. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Y es de esta manera que se cree que esta iglesia en Éfeso es iniciada, a través de un ministerio como era acostumbrado en casa, a través de un ministerio de un matrimonio, de un hombre y una mujer que decidieron servir a Cristo. Mis hermanos, ¿para qué usamos nuestro hogar nosotros? ¿Adoramos, servimos a Dios? ¿Lo usamos para el engrandecimiento del Evangelio? ¿O se nos ha olvidado para qué Dios nos dio un hogar? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, como vamos a ver enseguida. Y a estos dos, Priscila y Aquila, Dios los utiliza para predicar el Evangelio. Y el versículo 18, estamos en Hechos 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto,
y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando en la sinagoga discutía él con los judíos, los cuales lo rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Entonces Pablo deja ahí a estos dos siervos, a esta pareja, a que prediquen el evangelio, y él sale para Jerusalén. Si usted sigue leyendo el capítulo, esta pareja encuentra a un hombre ahí en Éfeso, Apolos, quien estaba enseñando. Pero el problema de Apolos era que no había aprendido del Espíritu Santo. Y estos dos empiezan a enseñarle la doctrina correcta del Espíritu Santo y cómo debía de bautizarse. Cuando Pablo regresa, ya la iglesia está fundada, ya hay hermanos, y Pablo dice: han recibido el Espíritu Santo. Los hermanos dicen: ¿qué Espíritu Santo? No sabemos nada del Espíritu Santo. Y Pablo dice: ¿cómo es que no saben del Espíritu Santo? Y les impone las manos y reciben todos el Espíritu Santo. Y de ahí nace un fervor en la iglesia, una iglesia llena de dones del Espíritu Santo, una iglesia que empieza a crecer rápidamente. Esto fue en el año 54. Escúcheme bien, en el año 54, la iglesia en Éfeso tuvo un fervor y empezó a crecer. Ahora, Cristo apenas había ascendido al cielo, menos de 30 años. En el año 33 más o menos Jesucristo había ascendido. Estamos hablando de 20 años más o menos. Entonces la iglesia no sabía cómo comportarse. No sabía cuál era la doctrina correcta. Para el año que Pablo escribió esta carta, la iglesia tenía aproximadamente 7 años. Desde el año 54 al año más o menos 61, 7 años habían pasado, y la iglesia todavía no sabía en cuanto a doctrinas importantes para el creyente. Y es por eso que Pablo decide escribir esta carta, para enseñarles de la doctrina sana, a la cual le dice a Timoteo, quien llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo fue el pastor de esa iglesia más adelante, y Pablo le dice: procura, encárgate de guardar la sana doctrina, porque había mucha doctrina en esta región que estaba poniendo el evangelio por peligro, era peligro para la iglesia. Y es por eso que Pablo decide escribir esta carta. Ahora, años más adelante, Jesucristo tiene una carta para esta iglesia también. Apocalipsis capítulo 2. Jesucristo le escribe a esta iglesia y le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y que no aceptas a los malos y no aceptas a estos falsos profetas. Pero tengo algo contra ti, iglesia de Éfeso. ¿Y qué le dice Jesús a la iglesia? Que has dejado tu primer amor. Entonces podemos ver una iglesia que en 7 años, desde que fue fundada, creció con un fervor y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y de repente se le acabó el gas. Ya para los años 100 más o menos, que fue cuando Juan escribió Apocalipsis, la iglesia había perdido ese amor. Estamos hablando de menos de 50 años, 45 años más o menos. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros, verdad, conoce usted que empiezan con un fervor y empiezan: yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro, quiero hacer aquello, pero de repente se nos acaba el gas?
Yo conozco tus obras, nos dice el Señor. Yo conozco tu arduo trabajo. Yo sé que quieres. Pero qué tremendo si Cristo nos tuviera que decir, pero tengo algo contra ti, que has dejado ese fervor, has dejado ese amor. Esa era la iglesia de Éfeso. Y a esa misma iglesia, Pablo le está mandando esta carta. Y vamos a ver que el tema general es la unidad en la iglesia, porque no sabían cómo comportarse. Regresamos al libro de Éfeso y vamos a ver unos principios fundamentales para el cristiano. En este primer capítulo vamos a estudiar temas como la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación, la doctrina de la redención. Ahora hay algunos cristianos que dicen, la predestinación, eso es para los teólogos, mucho, eso no cuesta entenderlo. Acuérdese a quién le estaba escribiendo la carta. Una iglesia joven, una iglesia de 7 años. Sin embargo, Pablo esperaba que ellos supieran estas doctrinas. Y hay muchos creyentes que tristemente no tienen una base sólida en cuanto a estas doctrinas. Y es por eso que Dios lo ha dejado aquí. E inicia el versículo 1. Pablo, imagínense ya 15 minutos y apenas empezamos la introducción. No se preocupe, ya tengo ahí el reloj. No se me duerma. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a hacer una pausa ahí, porque hay algo muy importante que debemos de ver. Viviendo bajo la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderlo, hay 2 preguntas que tenemos que hacernos. La primera es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Le ha preguntado usted a Dios, Señor, cuál es tu voluntad para mí? Pablo aquí inicia, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. El deseo de Dios es diferente para cada uno de nosotros. Algunos vamos a ver más adelante. Pablo dice, él instituyó, él puso como maestros, apóstoles, pastores, evangelistas. Y para los que estamos sirviendo, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y es que esté aquí en estos días, en este tiempo que Dios necesita un siervo inútil. Dios me llamó a mí. Esa es la voluntad de Dios para mi vida en estos días. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Es la pregunta. Pastor, yo no. ¿Enseñar la Biblia? No. Yo no puedo ser maestro. Es cierto, no todos son maestros. No todos son evangelistas. Pero déjeme decirle algo. Que la voluntad de Dios no se refrena o no se, ¿cómo podría decir? No se encaja, no se puede limitar al ministerio en la iglesia. Déjeme explicarle. Que si la voluntad de Dios es que usted sea una madre en estos días. Que si la voluntad de Dios es que usted sea una madre que tenga que enseñarle a sus hijos en su casa en estos días. Esa es la voluntad de Dios para su vida.
¿Qué si la voluntad de Dios es que ahora usted sea una abuela? Esa es la voluntad de Dios para su vida. Y todavía una abuela, una madre, Dios puede usar para levantar siervos como Timoteo. Porque Pablo le dice que no descuide la fe que le fue enseñada por su abuela Loida y su madre Eunice. Su madre y su abuela fueron las que le enseñaron a Timoteo esa fe. ¿Qué si la voluntad de Dios para nosotros en estos días es que seamos padres? ¿Qué si la voluntad de Dios es que usted sea un hijo? ¿Qué si la voluntad de Dios es que usted sirva en su trabajo? No me gusta mi trabajo, pero Dios te da oportunidades para predicar el evangelio todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no lo aprovechamos? Cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, todo lo que hagamos, cualquier cosa que nosotros hagamos, va a ser para el engrandecimiento del evangelio del reino de Cristo. Amén. Usted puede trabajar en cualquier lado, puede trabajar en cualquier tienda, puede trabajar de su casa. Dios lo puede usar para expandir el evangelio cuando usted entienda cuál es la voluntad de Dios para su vida. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Segunda pregunta. ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Muchos lo sabemos. ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios? Sin embargo, no la cumplimos. Rehusamos a cumplirla. La voluntad de Dios es que usted sea una madre que enseñe a sus hijos en estos días. Dedíquese a enseñarles a sus hijos la palabra de Dios y cualquier otra cosa. Estamos en días donde la escuela no se sabe si va a abrir o no. Y hay padres que van a tener que tener a sus hijos en su casa. Ya el condado de San Bernardino dijo que no va a abrir las escuelas y que los niños van a tener que aprender en casa. Y créame que nosotros estamos, Señor, con 5 hijos. Bueno, mi pobre esposa. Gracias a Dios ya tenemos 3 que ya están salvaditos, decimos nosotros, ya se lograron. Pero los otros 2, el tremendo de Aarón, ese niño no puede estar sentado por 5 minutos. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando la maldad crece en las escuelas, dice Dios, momentito, vamos a volver a lo fundamental, que los padres les enseñen a los hijos. ¡Wow! ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Estoy cumpliendo yo la voluntad de Dios en mi vida? ¿Está cumpliendo usted la voluntad de Dios en su vida? Esa es la pregunta. Viviendo bajo la voluntad de Dios es conocer la voluntad y hacerla. Eso es vivir bajo la voluntad de Dios. Y Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no porque se me ocurrió a mí, no porque me dieron ganas de repente de dejar el judaísmo y predicar el evangelio, sino porque Cristo me llamó. Esa fue su voluntad. Créanme que yo nunca quise estar aquí. Bueno, estaba dispuesto si Dios me llamaba. Pero Dios en su voluntad me trajo de un oasis donde estaba tan conforme, tan tranquilo, tan contento, yendo a pescar todos los días, relajado, nada de estrés, y nos trae al desierto. Esa es la voluntad de Dios.
y yo la conozco y tengo que vivirla. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La doctrina de la elección, lo que conocemos como los electos, no se preocupe, ya estoy viendo. Los electos, hay una doctrina que predica que solo los que han sido elegidos, los electos, serán salvos. Bueno, el problema es que no sabemos quiénes son los elegidos. Y es por eso que debemos de predicarle, como Jesucristo nos mandó, a toda criatura. La doctrina de la elección nos enseña en primer lugar que usted y yo fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Aquí nos dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se fundó el mundo? Los científicos han calculado que la Tierra, bueno, hay diferentes teorías, pero la más común se cree que aproximadamente 10,000 años la Tierra se fundó, lo cual trae un problema. Porque si usted ha escuchado los shows esos ¿cómo se llama? Se me escapó el nombre, perdón, de la naturaleza y todo eso. Discovery Channel, gracias, Discovery Channel. A veces dicen, no, este animal ha vivido por 2 billones de años. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿de veras? ¿Y cómo saben ellos? Si no podemos ni decir cuál fue, cómo era el clima hace no más de 100 años atrás. No podemos ni decir cómo era el clima. ¿Cómo podemos decir que un animal ha vivido por 2 billones de años? ¿Cómo sabes tú? ¿Estabas tú ahí? No. Sin embargo, haya sido cuando Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y Dios tomó la expansión y formó el mundo antes de que Dios dijera, este es el mundo. Dios ya lo había elegido a usted. Dios ya lo había escogido a usted por nombre. ¿Qué le parece? Maravilloso. A Jeremías Dios le dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cuando Jeremías le dijo, Señor, yo solo soy un niño, soy un joven, no sé ni hablar. Dios le dijo, Jeremías, no digas eso, porque antes que nacieras, yo te llamé, ya eras profeta. Charles Spurgeon, que es un teólogo, dijo, yo agradezco que Dios me haya escogido cuando era antes de nacer, porque si me hubiera escogido ya al ser grande, quizás no me hubiera escogido.
¿Cuántos nos podemos relacionar con eso? Gloria a Dios, porque Dios nos escogió antes que naciéramos. Aún antes que el mundo fuera formado, Dios dijo, estos son míos. Hay algo especial en ellos. En este lugar de Yucca Valley hay un grupo que me fascina, los amo. Son míos. Nos escogió. Ahora, cuando usted escoge algo, ¿por qué lo escoge? Con un propósito, ¿verdad? Con un propósito escogemos las cosas. O cuando compra ropa sin escogerla. No, usted la ve, la mira, se la pone, hace verme más delgadito. Compramos ropa que nos quede bien, que nos veamos bien, la escogemos, ¿verdad? Así fue Dios. Nos escogió con un propósito. No fue accidental. Ahora, ¿para qué nos escogió? Para santificarnos, para apartarnos, que es lo que significa ser santo, ser apartado. Nos escogió para apartarnos del mundo, para apartarnos de la condenación del resto del mundo. Para eso nos escogió. Y para que seamos sin mancha. Wow. Levíticos 20:26 nos dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Usted le pertenece a Dios. Su vida le pertenece a Dios. Y yo le he dicho, ¿verdad? Lo que hago yo a veces cuando algo pasa en mi vida y que, Señor, yo no puedo con esto. Señor, tu propiedad está en peligro. Así es de que encárgate tú. Cuando aprendemos que somos propiedad de Dios, que Él nos ha elegido para Él, Él cuida de su propiedad. Amén. Pasamos a la doctrina de la predestinación. ¿Qué quiere decir? Bueno, tendrá que venir el siguiente domingo a la misma hora, por el mismo canal, por la misma emisora, a vivo y a todo color. Ore, estudie, medite. Que el Señor le ayude a entender lo que es la predestinación, porque créame que tristemente son doctrinas que aún causan división en la iglesia, lo cual no lo entiendo, porque es algo hermoso entender que soy elegido, que he sido predestinado y que Dios ya tiene un plan para mí. Es lo único que tengo que entender. ¿Cómo sucede? Yo no lo sé, porque mi mente tan limitada no lo puede entender. Pero lo acepto porque es un regalo de Dios. Amén. 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 Incline su rostro ahí donde está y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por el hermoso privilegio que tú nos has dado de poder estudiar esta palabra, poder, Señor, abrir este libro y simplemente empezar, Señor, a disminuir esto, a poder separar todo esto, Señor, que tú has dejado, para que nosotros te conozcamos más, para que nosotros podamos vivir una vida santa de acuerdo a ti, santa delante de ti. Gracias porque tú un día nos elegiste, nos escogiste y ahora somos tus hijos. Te agradecemos, Padre, por ese amor tan inmerecido que tenemos de ti. Ahora, mi Dios, yo te ruego que tú sigas bendiciéndonos y que tú sigas obrando en nuestras familias, en cada una de nuestras vidas. Que, Padre, tú nos permitas recordar siempre ese amor con el que nos has amado.
En tu nombre oramos. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a despedirnos con un canto más.
Dios los bendiga.